Hola, les voy a hablar un poco sobre la literatura de la Edad Media. Vamos a ubicarnos un poco. El contexto histórico. La Edad Media o Medievo es el periodo histórico de la civilización occidental comprendido entre el siglo V y el siglo XV. Aquí voy a hacer un stop, porque esto se divide en dos grandes periodos, que está la Alta Edad Media, que es del siglo V al siglo X, y la Baja Edad Media, que es del siglo XI al XV. Bueno, su comienzo se da con la caída del Imperio Romano de Occidente. La Edad Media realizó una curiosa combinación entre la diversidad y la unidad. ¿Por qué la diversidad y la unidad? Pues se da que la diversidad fue el nacimiento de las principales naciones, y la unidad procedía de la religión cristiana, que se impuso en todas partes. Esta religión reconocía la distinción entre clérigos y laicos, por lo tanto, se señaló el nacimiento de una sociedad laica. Ahora, ¿qué es la literatura medieval? La literatura medieval es toda aquella escrita durante el medioevo, es decir, el periodo histórico occidental comprendido, como hemos dicho antes, la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 y la llegada de Colón a América en 1492. Bueno, durante mucho tiempo se pensó que el medioevo fue una época oscurantista y prácticamente desprovista de manifestaciones artísticas, ya que muchas de esa sociedad lo que hacían era un tanto ir en contra de la iglesia, ya que esta tenía un pensamiento totalmente dominante. Esto se veía que la iglesia como institución se convirtió en protectora del saber europeo, protegiendo así libros y obras de arte de las invasiones bárbaras, pero luego controlando también el acceso del pueblo a la lectura y a sus libros. Esto volvió a la gente un poco analfabeta. La mayoría de esta gente no comprendía muchas cosas porque no tenían los conocimientos básicos. Bueno, por otra parte, sin embargo, los estudios posteriores han demostrado de que aunque su fuerte era la literatura cristiana, si bien predominaban en los autores de la época a otros temas. Ahora vamos a las características de la literatura medieval. Podemos encontrar primeramente las etapas. Desde el punto de vista literario, la literatura del medievo se puede dividir en dos etapas, la medieval y la prerrenacentista. La medieval abarca así los primeros textos de esta etapa, en los que predomina el romance y las coplas juglarescas, con influencia marcada de lo popular y lo rural, y su contrapartida religiosa, como los actos sacramentales y tratados teológicos. Ahora la prerrenacentista, pues nos nombra la indica de la etapa tardía del medioevo, justo antes del Renacimiento, caracterizada por el afianzamiento de la burguesía y sus nuevas formas de concebir la sociedad y el mundo. La anonimidad de las obras. Muchas de estas obras literarias del medievo carecían de autor definido, sobre todo las de corte popular, y transmitidas oralmente de un juglar a un bardo a otro. Esto tiene también las bajísimas tasas de alfabetización, como venía diciendo antes, que caracterizaron a la sociedad de esta época, en que la letra estaba reservada solamente para el clero. Qué injusticia, ¿no? De igual forma, muchas obras de carácter más atrevido y transgresor, escritas por los propios monjes y sacerdotes, permanecían anónimas, porque así se evitaba la persecución de la Inquisición católica. Ahora las caballerescas andantes. La literatura caballeresca se centraba en el medievo, dijeron aquí fue, como una forma de ficción en que convergían los valores y símbolos cristianos, como el imaginario fantástico pagano, a menudo representado bajo formas monstruosas y villanas. Aquí principalmente lo que vamos a ver es como la épica del caballero cristiano, que convencía de monstruos paganos e imponía la verdad religiosa mediante su espada. Esto fue muy común durante este periodo. Ahora vamos con la lengua. La literatura se escribió en latín, inicialmente, pues ya que en esto dictaban las misas y transmitían los textos religiosos. Sin embargo, hacia la Baja Edad Media, que como les dije anteriormente era el siglo XI al siglo XV, tiene predominio los textos escritos en lenguas nacionales, que sirven para empezar a unificar lingüísticamente a las diversas poblaciones europeas de la época. Vamos con la religiosidad. Los textos religiosos formaban parte de la literatura más importante del medievo. Estamos hablando, todo este tiempo hemos estado hablando de la religión, vemos que tienen un gran impacto en este periodo. Por lo general, los textos estaban escritos por los sacerdotes,
Ejemplos de ellos son la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, las Confesiones de San Agustín y una extensa obra hagiográfica, es decir, de relatos de vida de los miembros del Santoral Católico. Versificación. La poesía del medioevo, tanto lírica como épica y religiosa como popular, se afianzaron en el uso del verso. El verso hizo un gran impacto aquí también. ¿Por qué? Porque eso se debe a que fundamentalmente el origen oral de muchas de ellas provenientes de cancioneros y romances tradicionales que estaban en verso para poder memorizarlos. Así era más fácil y no se les olvidaba con gran facilidad, ¿no? Esta tendencia, digamos que seguirá hasta los siglos posteriores. Ahora vamos con los géneros literarios. Pues para los que creo que tuvieron mayor impacto fueron los misterios de Clerecia y las hachas, pero no así agregué las cantigas y los villancicos. Bueno, comencemos con los misterios de Clerecia. Se refiere a la creación de los clérigos, que eran personas cultas a diferencia de los juglares. El misterio de Clerecia son largos poemas narrativos con una finalidad didáctica, que era enseñar a la gente la doctrina cristiana y la moral. Las hachas son unas pequeñas cancioncillas de romance situadas al final de unos poemas árabes o hebreos llamados mozajas. Y las cántigas son obras pertenecientes a un género creativo que combina la música y la literatura. Estos abordaban principales temas como la amistad, el amor y el escarnio. Y por último, los villancicos. Se ven influenciados por composiciones tradicionales de origen mozárabe, tales como el ségel y las cantigas de estribillo y amigo de las cantillas gallego-portuguesas. Vámonos con autores representativos. Gonzalo de Berceo, primer poeta conocido como el autor de los milagros de Nuestra Señora. Miramos aquí, a nuestro lado derecho, la portada de su libro. Alfonso el Sabio, iniciador de la prosa en la literatura, cuya obra principal fue Cantigas de Santa María. Ramón Llull, padre de la literatura catalana, que se destacó por sus obras Cántico del amigo y del amado, Libre de Michemat y Blanquerna. Arcipreste de Hita, autor del libro de Buen Amor. Marqués de Santillana, sobresaliendo por sus poesías de amor, serranías, canciones y decides. Y por último, Joanot Martorell, escritor valenciano famoso por su novela de caballería Tirant lo Blanche. Y muchísimas gracias por su atención y espero que hayan tenido un disfrute.